Yo soy Luis. Yo soy Julia. Yo soy Liz y esto es Jóvenes Barbistas en Juicio. Bueno, pues en primer lugar tenemos como primera invitada a Lisette Mejorada, quien es activista feminista, estudió literatura y filosofía en la Universidad Iberoamericana de Puebla, fue exconsejera ciudadana de movilidad de la ciudad de Puebla, ha sido integrante del Observatorio de Transparencia con los Ojos Abiertos y del Observatorio de Calidad Democrática y Participación Social de la Ibero Puebla. Fue directora de Puebla Vigila ACE y en 2020 fue seleccionada como una de las lideresas en América Latina de movilidad y género por parte de Women in Motion. Forma parte de Manu Vive ACE y es fundadora de Transporte Digno Puebla. Actualmente labora como investigadora del Laboratorio de Políticas Públicas ACE, Política Colectiva, y es también consejera social del Instituto Nacional de las INMujeres, destacando que es la joven del país de menor edad, o más joven, llamémosle así, en la historia de este instituto INMujeres. Bienvenida, Liz. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Liz. Bueno, y para entrar a este tema, queremos que nos cuentes un poquito acerca de ti, por qué decidiste ser activista, cómo llegaste a ello. Cuéntanos un poquito. Pues ya tiene prácticamente unos 7, 8 años que decidí pues trabajar en temas de defensa de los derechos humanos y creo que principalmente tiene que ver con que tuve una profesora en la preparatoria que era mi maestra de historia del arte. Y ella pues era feminista, siempre estaba muy preocupada por todos los sucesos que pasaban a nuestro alrededor y pues creo que fue como un gran referente para mí para poder comenzar. Incluso en ese momento ella me puso en contacto con una consejera de INMujeres para que me ayudara pues a hacer una investigación que yo estaba realizando y creo que sí fue como una gran fuente de inspiración hacia mí. Posteriormente, pues en el camino, como toda mujer, me fui encontrando con muchas trabas, pero sobre todo, pues me fui dando cuenta de la situación en la que vivíamos. En ese momento todavía no se hacía la tipificación de feminicidio en el Código Penal y pues de hecho en el estado de Puebla se estaba intentando ocultar la problemática de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres en el periodo justamente pues de Moreno Valle. Entonces, pues a mí me tocó justamente un momento en donde se discutía si se necesitaba llamar feminicidio o no. Y pues creo que fue como el ser sensible a todas las problemáticas a mi alrededor, pues justamente lo que me hizo involucrarme en lo público y comenzar a ser defensora de derechos humanos. Liz, el tema que tú tocas respecto al debate de si debía nombrarse feminicidio o no, es algo pues muy, muy interesante. De hecho, más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar con otra invitada que nos va a esclarecer un poquito del tema, pero en este sentido, en cuanto a tu participación, Liz, a nosotras nos interesaría que nos pudieras contar un poquito de las acciones que tú has emprendido en favor de las mujeres de tu comunidad. Creo que no te escuchamos, Liz. Tal vez un problema con el... Sí. No, es que estaba apagada. Pues bueno, en los últimos años he participado en diferentes organizaciones. En primera instancia en Redefine Puebla, que es la red de juventudes del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y también pues he tenido la fortuna de trabajar en otras organizaciones como lo es Puebla Vigila, en donde fui directora pues como 4 años, en donde trabajamos temas de participación ciudadana, gobierno abierto y datos abiertos. En los últimos años me he dedicado al acompañamiento político y jurídico de mujeres en situación de violencia y
pues recientemente, desde el 1 de diciembre de 2021, pues fui nombrada como consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, y justamente pues desde este espacio es donde me ha tocado incidir en recomendaciones, observaciones, contraloría social a la política pública nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, son como algunos de los caminos en los que he acompañado, desde derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia, y pues también como trabajando un poco el tema de participación política de las mujeres. ¿Okay? Muy interesante su participación en los demás eventos. A mí me surge una pregunta. ¿Qué significa ser activista feminista en nuestro país en esta actualidad? No sé si nos la podrá decir, comentar. Pues yo creo que significa sobre todo tener como mucha responsabilidad con el entorno social. Creo que hoy ser feminista, pues muchas veces, o para muchas mujeres, pues puede llegar a ser una moda, ¿no? Antes no todas se nombraban de esa manera. La verdad es que ha existido, creo que un largo proceso para que cada vez más mujeres se identifiquen como feministas. Y pues yo creo que lo que tiene que significar pues es un fuerte compromiso con las demás mujeres, pero también sobre todo un compromiso muy fuerte por la formación política. Yo la verdad es que soy súper crítica de todas las compañeras que pues normalmente se forman ya solo en redes sociales o que ya solamente leen carteles en Instagram y no tienen procesos reales de formación política, de acompañamiento en grupos de mujeres, no conocen la historia del feminismo en sus estados, creen a veces que son las pioneras, las primeras feministas, las primeras defensoras de los derechos de las mujeres, y la verdad es que si rascamos un poco la historia, pues nos damos cuenta de que en el siglo XX tenemos muchísimos procesos de defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Tenemos consignas muy puntuales, y creo que justamente el feminismo o las feministas tienen que atravesar ese proceso de formación política, de conciencia histórica y sobre todo de muchísimo compromiso con una formación personal, con un encuentro consigo mismas, con un encuentro también con la otra y con una reflexión pues constante, ¿no? Pero pues sobre todo creo que es eso, un compromiso con las mujeres. Sí, y de hecho, bueno, ese compromiso y formación política necesaria que tú mencionas, Liz, em, para todas aquellas mujeres que se consideran feministas, me parece que es muy importante y por ello nuestra inquietud de invitarte a ti como alguien que sabemos que tiene esta formación, que sabe de qué nos va a venir a hablar, a que pudieras orientarnos un poquito, no solo a nosotros, sino a quienes puedan escucharnos respecto al movimiento feminista, porque como bien lo mencionas, días antes al 8 de marzo, días después o digamos que todo el mes, vemos a muchas mujeres que como por moda pueden compartir únicamente algún post en Instagram, TikTok o etc., sin realmente conocer el trasfondo o luchar como lo haces tú, como lo hacen muchas otras, con un verdadero pues sustento, ¿no? Y en este mismo sentido, Liz, ¿por qué acudir a las marchas que diversos colectivos organizan? No sé si nos pudieras compartir un poquito de tu experiencia como una mujer que ha sido líder en la protesta, pero también ha sido proactiva. Nos has mencionado tu compromiso en apoyar a mujeres en diversos espacios, en Contraloría Social, acompañamiento, en estar en diversas asociaciones. No sé, cuéntanos, Liz. Pues yo creo que las marchas son muy importantes y creo que resignifican mucha de nuestra lucha y de las causas por las cuales diario nos levantamos. Yo sí creo que las marchas también son como una especie de actividad proactiva, ¿no? Porque tienen que ver sobre todo con una disputa del espacio público, ¿no? Y vivimos en ciudades, en pueblos, en municipios en donde el espacio público es altamente violento para las mujeres, y por eso es que es muy importante la ocupación del espacio público, la visibilización pública de este llamado que hacen las mujeres en las marchas, pues a no seguir avanzando.
Y yo invitaría a todas las mujeres que nunca en su vida han marchado a que lo hagan, porque otra vez, o sea, si estudiamos la historia de la defensa de los derechos de las mujeres, ninguna acción y ningún derecho se logró diciendo por favor y gracias. Exactamente. O sea, fue un proceso histórico de mucha lucha, de mucha resistencia, y si vemos la propia historia de Puebla, por ejemplo, no sé, una de las mujeres más emblemáticas, Carmen Cerdán, pues era una mujer joven, traficante de armas, que hacía muchas actividades ilegales, ¿no? Entonces, creo que justamente pues las marchas son este gran espacio. Y vamos, o sea, yo creo que está bien si hoy muchas compañeras publican cosas en redes sociales, comparten postales, o sea, yo no estoy para nada en contra de eso, yo creo que eso es algo bueno, eso es algo que buscábamos, luchábamos porque se popularizara, porque se volviera viral la defensa de los derechos de las mujeres, pero sí es bien importante los procesos formativos, sobre todo ya cuando queremos ejercer como espacios de liderazgo o demás, sí es bien importante pues estos procesos formativos, ¿no? Muy acertada su respuesta y ya adentrándonos un poquito más, ¿cómo lo haríamos para pues toda la población? No solamente para nosotras como mujeres, sino para que a lo mejor algunas personas que no conocen acerca de esto les interese acerca del tema. Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar el movimiento y la lucha feminista para todos y todas quienes no comprenden o no sepan acerca de esto? Pues yo creo que esa justamente es como una gran pregunta y también un gran debate. Para poder hablar sobre feminismo necesitamos reflexionar muy fuerte sobre otras categorías políticas como lo es patriarcado, hegemonía, concepciones inclusive como el eurocentrismo o también el occidentalismo, ¿no? Y cuando reflexionamos justamente sobre estas categorías, sobre todo sobre la de patriarcado, nos damos cuenta que el sistema machista, el sistema patriarcal, oprime mucho a los hombres. O sea, hablar sobre feminismo no solamente tiene que ver con hablar sobre los derechos de las mujeres. Hablar sobre feminismo es hablar sobre otras maneras de relacionarnos, otras maneras de entender el poder, otras maneras de ejecutar el poder, diferentes perspectivas sociales, apostarle a construir otras formas de hacer familia, de hacer sociedad, de hacer amistad, de tener relaciones humanas. Entonces, el feminismo es una verdadera transformación social, política y económica. Y apostarle justamente a la lucha del feminismo es apostarle al bienestar común, sobre todo de las mujeres, pero también común, porque cuando avanzan los derechos de las mujeres, también avanza, yo creo que una libertad hacia los hombres, avanza también pues este cuestionamiento, esta formación, el hablar sobre cómo han sido construidas sus masculinidades, liberarse de muchos prejuicios, aprender a querer, aprender a recibir amor, aprender a trabajar en conjunto. Y es por eso que el feminismo justamente pues nos sirve a todas y a todos. No solo porque también hemos criticado mucho las feministas esa perspectiva de hay que estar a favor del feminismo porque tú también tienes una mamá, una prima, una hermana, ¿no? Para decirle a los hombres, pero le seguimos hablando como si ellos fueran dueños de nosotras, ¿no? Como que para que ellos se sensibilicen les tenemos que hablar desde estos espacios, ¿no? De relación, ¿no? Y no, o sea, tenemos que superar ese tipo de argumentos y lo que tenemos que decirles pues es justamente eso, ¿no? Que el feminismo mejora la calidad de vida de las personas, el feminismo le apuesta al bienestar social de toda la gente y el feminismo busca la felicidad de las mujeres, pero eso como un paraguas va a documentar o va a garantizar que avancen también los derechos de las niñez, de los adultos y de las adultas mayores, de los hombres, jefes de familia, de los hombres más jóvenes, porque cuando empezamos a deconstruir todo el sistema de conocimiento que nos rodea, que nos atraviesa, todos los estigmas y todos los prejuicios, definitivamente las personas son más libres, más tranquilas y yo creo que también más plenas.
¿Qué consejo nos podrías dar tanto a mujeres como hombres para comenzar a deconstruirnos? Pues yo creo que la principal forma de comenzar como este proceso de deconstrucción es la duda, ¿no? Dudar sobre muchas cosas que nos han enseñado y tener esta apertura hacia el cuestionamiento, ¿no? Porque muchas veces quienes se casan con verdades absolutas, pues siempre miran mal al feminismo y a muchas otras ideologías. Entonces, por eso es importante dudar mucho. Creo que también es importante otra vez como leer, documentarnos, atrevernos a pensar más allá de las cosas que nos enseñaron pues en nuestras familias. Y yo la verdad es que sí recomiendo ampliamente espacios de diálogo y espacios de formación grupales, ¿no? Yo sí llamaría a los hombres, ¿no? Este 8 de marzo a que entren en espacios de hombres trabajando violencias, porque todos y todas ejecutamos violencia de alguna manera y necesitamos reflexionar sobre eso. Entonces necesitamos ayuda y necesitamos guía, no podemos hacer las cosas solas ni solos. Necesitamos justamente tener acompañamiento y desde el lado pues de las mujeres necesitamos muchas cosas, ¿no? Necesitamos documentarnos, cambiar nuestros criterios, acompañarnos, investigar, buscar bibliografía feminista, ver documentales en Netflix que hablen sobre los derechos de las mujeres, escuchar música también que le apueste al feminismo o a construir desde otros espacios, apostarle incluso hasta ver arte propiamente que hacen las feministas o que hace el movimiento de los derechos de las mujeres. O sea, creo que hay muchas formas de acompañarnos en este proceso de deconstrucción, pero es bien importante hacerlo en grupo porque no se puede hacer nada solas ni solos y creo que es bien padre por eso siempre trabajar en colectivo y en grupos que defiendan los derechos de las mujeres. Es muy cierto, el trabajo en equipo hace que nos volvamos más fuertes, ¿verdad? Y para terminar, finalmente, Liz, si no lo permites, te haremos dos preguntas. La primera, casi como pregunta obligada. ¿Qué te ha marcado en la vida y por qué? ¿Algún suceso, algo que hayas dicho, esto fue que me pasó en la vida y me hizo tener esta mentalidad? Híjole, pues ojalá fuera un poco menos triste, pero la verdad es que sí me ha marcado irremediablemente la muerte. Me ha marcado perder amigas víctimas de feminicidio, me ha marcado perder amigos víctimas de muertes viales, me ha marcado también ver cómo mujeres han muerto más jóvenes que sus esposos por las pésimas condiciones de vida y creo que el ver la lucha de esas personas, pero sobre todo también ver como lo frágil que es la vida, a mí me ha marcado mucho pues para no solo aprovecharla, ¿no? Sino para defender lo que yo considero correcto. Y pues yo justamente invitaría a eso, ¿no? A que yo creo que a todas y a todos nos duelen muchas veces las muertes a nuestro alrededor, pero yo creo que si les damos un sentido de transformación, las cosas empiezan a pintar de una manera diferente, ¿no? Y muchas veces por depresión, pues las personas, no sé, o sea, no saben lidiar con la pérdida humana, pero creo que hay vivimos casi en un estado de guerra, ¿no? Con tantas mujeres que perdemos al día, que son violentadas, que pues otro ser humano decidió acabar con sus vidas. Y creo que en honor a esas mujeres, pues lo mínimo que podemos hacer es levantarnos diario y avanzar, ¿no? Entonces yo trato de recordarlas a las que conozco y a las que no conocí y a las desconocidas también, porque creo que deben de ser su legado nuestra principal inspiración para avanzar y para que las mujeres puedan vivir una vida plena y libre de violencia. Ok, y ya para terminar, si me lo permites, voy a leerte la última pregunta y sería la siguiente. ¿Qué palabras quieres regalarles a las y los jóvenes que nos están escuchando en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Pues a mí me gustaría decirles que
pues no es un día como de celebración, es un día de mucha reflexión, que aunque hemos avanzado en los derechos de las mujeres, hay muchas cosas que todavía siguen pendientes de poder avanzar, que también decirles que el feminismo y los derechos de las mujeres pues ya llegaron y no se van a ir, no se van a desaparecer. Entonces, todas y todos tenemos una obligación histórica con abrazar esta agenda porque ya llegó y ya no se va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces es importante formarnos, es importante cuestionarnos, es importante cambiar nuestros paradigmas y pues trabajar porque diariamente las personas y sobre todo las mujeres pues vivan con mayor felicidad. Y a las personas jóvenes que me pueden estar escuchando, pues justamente también eso, ¿no? A que podamos vivir como con mucha pasión las cosas por las cuales sueñan, pero que también de alguna manera entendamos que tenemos una responsabilidad de trabajar en equipo, ¿no? Incluso como sociedad. Yo creo que muchos de los estragos de la violencia en este país tienen que ver con no trabajar en equipo y necesitamos combatir ese individualismo que aparte es muy capitalista, ¿no? Hacer las cosas solas y solos. Hoy, si se puede combatir la violencia es por las redes de apoyo que se forman entre mujeres, por estas redes que salvan vidas, por ese cariño que se dan a veces las personas desconocidas, por el ayudar a otra persona que no ubiques. Y creo que es muy importante recoger esos valores, pero sobre todo apostarle pues a una formación y transformación común, social, y entender que la agenda llegó y que ya no se irá. Pues muchas gracias, Liz, por habernos acompañado, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros el día de hoy en nuestro podcast, Jóvenes Barristas en Juicio, sobre todo por toda la experiencia que nos compartes en estos momentos, que aunque muy breve, porque no pudimos tener más tiempo, nos gustaría que en alguna otra ocasión, quizás más a fondo, nos pudieras hacer llegar más información sobre el movimiento feminista para que pueda llegar a más personas. Y pues gracias por todo lo compartido, Liz. Sí, muchísimas gracias a ustedes y claro que sí, espero poder acompañarles en otra ocasión, a lo mejor ya desmenuzando algún tema en específico sobre la agenda, pues no sé si legislativa o política o jurídica también, de la defensa de los derechos de las mujeres. Pero pues mientras, muchas gracias y gracias también a la audiencia que nos acompañó. Gracias, Liz. Y bueno, en esta sección del podcast nos encantaría darles algunas recomendaciones y acciones que ha estado tomando la barra Colegio de Abogados, capítulo Tlaxcala, en pro de la igualdad de género. No olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. La barra mexicana Colegio de Abogados está contribuyendo a la igualdad de género desde cada uno de sus espacios públicos, desde la rendición de cuentas, la Comisión de Equidad de Género, el trato igualitario y la promoción en puestos de decisión. Y Liz, para terminar, les recomendamos una película que se llama La Voz de la Igualdad, que nos habla de una joven abogada que llevó su asunto a la Suprema Corte de Justicia y nos deja un antecedente histórico de cómo las mujeres podemos alzar nuestra voz. No olviden que este día no lo celebramos, sino lo conmemoramos. Buenas tardes, quiero presentarles a la doctora Alicia Fragoso Sánchez. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarle, ¿quién es Alicia Fragoso Sánchez? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, yo quiero agradecer la invitación a Jóvenes Barristas en Juicio, capítulo Tlaxcala, de la Barra Mexicana de Abogados. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias, Lucy, por la invitación. Realmente ustedes son jóvenes muy talentosos. Así lo han demostrado. Ustedes están iniciando con este tipo de actividades en las cuales pues demuestran el interés que hay por fomentar el conocimiento, como en algún momento me lo decías, Lucy, no solo a los que conocemos el derecho, sino también a la ciudadanía en general, para que obtengan mayor información y conocimiento de cómo defender sus derechos, de cómo saber a dónde acudir y qué hacer, ¿no? Y es por ello, Luis, que tu presentación, y te agradezco el hecho de que me consideres para decir quién es Alicia Fragoso Sánchez. Alicia Fragoso Sánchez es una mujer
madre de 2 hijos, abuela de un pequeño, ya tengo un nietecito, de lo cual me siento muy orgullosa, y soy abogada. Hice mis estudios en la Universidad Autónoma de Tlaxcala orgullosamente. Estudié la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, también hice un doctorado. Agradezco mucho a esa universidad porque me forjó y me ha ayudado a crecer profesionalmente. He tenido algunos cargos en el servicio público y esto me ha dado pues conocimiento para entender muchas cuestiones que se suceden en nuestro estado, que suceden en nuestro municipio, en el caso yo soy de Apizaco, Tlaxcala, y también en nuestra nación. Y también me ha dado la oportunidad de participar en instituciones importantes en las cuales he podido de alguna forma aportar un pequeño granito de arena y de lo cual me he sentido contenta y satisfecha. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría preguntarle qué instituciones ha participado usted. Sí, Luis, mira, en algún momento yo participé como agente del Ministerio Público aquí en el estado de Tlaxcala, en la Procuraduría General de Justicia. Estuve trabajando como Ministerio Público adscrita en algunos juzgados. También fui agente del Ministerio Público en las agencias que atendían asuntos de violencia. También estuve colaborando en la entonces Procuraduría General de la República como agente del Ministerio Público Federal. Estuve colaborando también en la Dirección General que investigaba en aquel entonces los casos de los homicidios del cardenal Posadas Ocampo, del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y también del caso del homicidio del político Ruiz Massieu. También aquí en el estado de Tlaxcala he colaborado como juez electoral en el Tribunal Electoral del Estado. También fui presidenta del Consejo Tutelar de Menores, directora jurídica del Gobierno del Estado, la directora de Notarías y Registros Públicos en Tlaxcala. También he tenido la oportunidad de ser magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, fui magistrada de la Sala Electoral Administrativa y en su momento presidenta de la misma. Y bueno, recientemente tuve la oportunidad de ser Procuradora General de Justicia en el Estado. Wow. Ha tenido una gran trayectoria. Sí, Luis, afortunadamente, con mucho esfuerzo, también esto es parte del esfuerzo, y yo te diría algo bien importante y también en relación, ahorita a mí me viene también muy importante mencionarlo, en relación a la celebración que estamos dando también por el Día Internacional de la Mujer, porque es importante decir que detrás de un esfuerzo que se realiza siempre hay un apoyo, y ese apoyo se llama familia. Yo agradezco mucho a mi familia, agradezco mucho a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos que en su momento me han brindado el apoyo y la comprensión, porque esto también implica alejarse un poquito de ellos en algunos momentos, pero si tenemos el apoyo de la familia, se facilita mucho las cosas. Pues nuevamente agradecerle que esté con nosotros, maestra Alicia, y destacar, si no tengo mal entendido, que estos últimos cargos que usted nos menciona como magistrada y aún en la Procuraduría de Tlaxcala, ha sido la primer mujer en ocupar estos cargos, ¿es así? Sí, Lucy, mira, como magistrada electoral fui la primera magistrada en materia electoral. Han habido otras magistradas, por supuesto, claro. Han habido muchas mujeres magistradas, pero en materia electoral sí tuve esa oportunidad. Y también en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y eso ha servido también, me da mucho gusto, de punta de lanza, porque mira, actualmente tenemos otra procuradora y eso es muy gratificante para el género femenino. Pues nuevamente felicidades por toda esta trayectoria profesional, maestra, y bueno, para iniciar un poquito con la conversación, a mí me gustaría que el día de hoy podamos hablar sobre 2 preguntas en específico y concluir con una especie de consejos jurídicos que, como bien mencionaba, pues la audiencia puede ser tanto estudiantes de Derecho, abogados y ciudadanía en general,
que esperamos que sea este tercer sector quien pueda enriquecerse de mejor manera con muy bien. este tipo de consejos. Entonces, en primer lugar, me gustaría, maestra, hablar sobre el delito de feminicidio. ¿Qué hay detrás de él o por qué la necesidad de diferenciarlo del homicidio? Muy bien. Mira, Lucy, antes que nada, detrás del feminicidio hay una violencia extrema de todo tipo. Violencia de carácter psicológica, de carácter familiar, patrimonial, económica, y diría yo, desde el punto de vista familiar y psicológica, es porque existe una gran dependencia emocional, ¿no? Sin embargo, también pueden darse casos, y lo hemos visto en noticias a nivel nacional, porque lamentablemente el feminicidio es un delito que pareciera que se está cometiendo ya cada vez más, siendo más recurrente, no pareciera, está siendo más recurrente, ¿sí? Porque ahora ya no solo se dan casos en donde existe alguna relación previa a ese hecho, ¿no? Alguna relación personal, sino también ya se dan casos en donde no existe ninguna relación, simple y sencillamente por situaciones o reacciones o conductas o rechazos que van dirigidos principalmente por razones de odio hacia el género femenino, ¿no? Y así nos lo muestran los hechos de los casos que hemos conocido. Entonces, estimo que detrás de un feminicidio hay esto, pero no es de la noche a la mañana también, ¿no? Claro. También se ha dado casos en donde esto ya viene dándose, pues, por una cuestión de tolerancia. De entrada, yo te diría, las mujeres somos un género muy sensible, en donde siempre, si estamos al lado de una persona que nos está maltratando, guardamos la esperanza y la confianza de que esto va a cambiar algún día, de que va a cambiar por el hecho de que tenemos hijos, de que va a cambiar por el hecho de que nos unió una relación de amor, va a cambiar por el hecho de que formamos una familia, ¿no? Y si nosotros empezamos y nos damos cuenta que estamos tolerando, creo que debemos nosotras mismas poner un alto y tomar una decisión muy importante. Dice un dicho, a grandes males, grandes remedios. Uh-huh. La otra cuestión también pues muy importante en esto es la indebida atención que algunas autoridades, no todas, ¿verdad? Algunas autoridades le dan al asunto, ¿no? Y de manera general yo te diría, todo esto hay detrás de un feminicidio. Yo te diría de igual forma, es muy importante mencionar que hay casos emblemáticos de observaciones y de recomendaciones internacionales. Evidentemente, pues me quiero referir a una recomendación internacional que dirigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestra nación, al Estado mexicano, y que se le conoció, se le denominó así, como de campo algodonero, ¿verdad? Esto fue suscitado en el año 2002, en Ciudad Juárez, precisamente en un campo algodonero, por eso se le denominó así, aparecieron 3 mujeres sin vida, y se dio, evidentemente hubieron denuncias, evidentemente se dio a la tarea las instituciones correspondientes a investigar, pero no con la debida eficiencia, eficacia, compromiso, y esto dio lugar a que precisamente las familias acudieran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a presentar su denuncia, y de esto devino una recomendación internacional para el Estado mexicano. Esta recomendación internacional, entre otras cosas, ¿qué contiene? Contiene la observancia al Estado mexicano de la deficiencia que existe en la integración de las investigaciones, y concretamente, pues en el caso de la violencia y de la privación de la vida de mujeres. No es lo mismo que una mujer pierda la vida en un accidente, ¿no? En un accidente automovilístico, voy a citarlo como ejemplo, ¿no? Sino que también aquí lo que es importante diferenciar que el caso de la pérdida de la vida de una mujer se dé por alguna situación relacionada con un tema de odio, de discriminación, de maltrato hacia una mujer, que pueda derivar precisamente en el feminicidio. Entonces es la diferencia, de alguna forma, Lucy, espero cumplir con la inquietud que ustedes tienen en el sentido de poder transmitir a la sociedad qué hay detrás del feminicidio,
qué ha de alguna forma sucedido a nivel internacional por la observación o la recomendación que se dio, ¿verdad? Y en qué ha resultado. Ha resultado finalmente aquí en México en que esa recomendación fue fundamental, ¿verdad? Pues para que el Estado mexicano se pronunciara en establecer ya medidas para prevenir y erradicar la violencia de género y precisamente también para evitar la discriminación de las mujeres en México. Muchas gracias, maestra. Pues es lamentable el contexto mexicano que hizo necesario la tipificación de delitos como la consecuencia más grave de la violencia que vive la mujer en nuestro país, por el simple hecho de su estado como mujer. Sin embargo, también hay múltiples víctimas de abuso sexual, hostigamiento y violación. ¿Cómo podría diferenciar estos tres delitos para la audiencia que no conoce el derecho? Claro, mira, yo al inicio de la plática les decía que existe una situación muy difícil en relación a lo que hay detrás del feminicidio. A mí me gustaría, y si me permiten leer aquí textualmente para no errar, de alguna forma, la definición legal de lo que es violación, de lo que es el hostigamiento sexual y de lo que es el abuso sexual, ¿verdad? Para diferenciarlos del feminicidio. Pero yo, antes que nada, quiero decir, y me refería anteriormente a lo que ¿qué hay detrás del feminicidio? Pues detrás del feminicidio pueden haber violaciones, puede haber abuso sexual y puede haber hostigamiento sexual. Yo decía que hay una violencia extrema antes de que se cometa un delito de feminicidio, y estos tres puntos, Luis, qué bueno que me haces esta pregunta y la diferenciación, porque creo que es muy importante para el auditorio, tanto masculino como femenino, ¿verdad? Claro. Así debe ser. Que exista esta diferenciación para que nos demos cuenta la importancia que tenemos como sociedad de generar ese respeto mutuo hacia los demás. Creo que ese respeto mutuo tiene que ser hacia ambos géneros, porque la violación no solo se comete en agravio de mujeres, también se comete en agravio de niñas, también se comete en agravio de hombres. Lo mismo puede hacer del abuso sexual y del hostigamiento sexual. Entonces, previo a esta explicación o estas definiciones que les voy a dar, como yo les digo textualmente para no errar, ¿verdad? Quiero decirles que previo a un feminicidio pueden darse cualquiera de estos tres tipos penales. En primer lugar, ¿qué es la violación? La violación nos las define el Código Penal como el medio de la violencia física o moral que se realice a través, por medio de la violencia física o moral realice la cópula con persona de cualquier sexo, es decir, que se violente la integridad física a través de la cópula de cualquier persona o sea también algún menor de edad, ¿no? El abuso sexual, normalmente suele confundirse que es violación con abuso sexual, ¿verdad? Claro. El abuso sexual lo comete quien sin consentimiento de la persona ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual sin el propósito de llegar a la cópula, con uso de la violencia física o moral. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo, pueden haber tocamientos, hemos visto sobre todo mucho lo que se ha conocido últimamente en medios de comunicación y me da mucho que se pronuncien las organizaciones civiles al respecto. Cuando se enteran los padres que mandaron a su hijo a la escuela y algún profesor no los violó, pero sí está abusando sexualmente de ellos. Hay tocamientos o hay alguna otra conducta que violente al niño y que lamentablemente le cause afectaciones emocionales de por vida, ¿no? Correcto. También esto se puede cometer a través de la violencia física o moral, o sea, amenazas o directamente con alguna agresión que se dé. Y en el hostigamiento sexual, pues lo comete quien acose o asedie en forma reiterada a una persona con fines sexuales, a pesar de su posición manifiesta, y amenace con causarle un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule. En este caso, yo diría, pues no son más que amenazas en un momento dado para obligar a una persona que acceda a satisfacer sexualmente a otra, ¿verdad? Que lo haga sin su consentimiento y que lo haga a través de presiones porque se encuentre vinculada por alguna relación. Al respecto también lo cita tal cual el Código Penal, que estas conductas puede cometerse en el seno laboral.
ya sea institucional o ya sea de carácter privado, ¿no? Y en el caso de que se lo suceda en alguna institución pública, si la comete un servidor público, pues evidentemente, entre otras sanciones, tendrá que llevarse a cabo la destitución de ese mal servidor público, ¿no? Entonces, estimo que estas son las diferencias entre el feminicidio. En el feminicidio se priva de la vida a una mujer por razones de género, por razones de odio, y sin embargo yo diría que estos 3 delitos pueden anteceder a un feminicidio. Claro, maestra, pues la importancia de nosotros el solicitarle pudiera platicar la diferencia es precisamente para que quienes nos escuchan, al entender su explicación más sencilla, sin a lo mejor tanto tecnicismo jurídico, puede identificar si en algún momento de su vida ha sido o es víctima de alguno de estos delitos, llámese abuso sexual, hostigamiento sexual o violación, para prevenir, como dice en algunas ocasiones, estos 3 delitos anteceden al feminicidio, para prevenir cualquier pues gravedad mayor. Claro. Entonces, en este sentido, maestra, nos gustaría si pudiéramos transitar a una especie de consejos que usted pudiera dar, si alguien que nos escuche o en sus pláticas pudiera identificar este tipo de circunstancias en su vida, en la vida de algún familiar, amistades, ¿qué acciones podrían realizar ellas o ellos también para el caso de hombres que sean víctimas de estos delitos? ¿Ante qué autoridad acudir? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Cómo alguien que desconoce del derecho puede acercarse a la justicia? Muy bien, ok. Mira, Lucy, antes que nada, yo quiero, ustedes son muy jóvenes, seguramente obviamente no lo vivieron, ¿verdad? Pero hace muchos años hubo en México una campaña que se llamó La familia pequeña vive mejor. No sé si la hayan escuchado esa campaña. Creo que no. Bueno, ¿por qué surge esta campaña? Surge esta campaña porque ya habían muchos nacimientos en México, y ustedes recordarán que antes las familias se componían de la mamá, papá y 10 hijos. Sí. ¿Sí? Eran muchos, Aún o sea, me tocó. habían, ándale, ¿no? Pues, Todos ya sabemos de abuelitos, sí, bisabuelitos, de abuelitos, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasó? Porque ya se estaba dando un crecimiento de esa forma importante, y entonces México hace una campaña nacional muy fuerte que se llama La familia pequeña vive mejor. En la radio, en la televisión, porque antes no había internet. Sí. En la radio, en la televisión, en los medios escritos, en boletines, etcétera. Y esto hizo que las familias, que las parejas reconsideraran el hecho y se dieran cuenta que exactamente, que una familia compuesta por mamá, papá y 2 hijos o 3 hijos, empiezan a disminuir ahí el número de hijos, ¿verdad? Vive mejor, se le puede dar mejor atención a los hijos, también en la economía se ven los beneficios, ¿verdad? La educación, la unión familiar. Entonces, lo puse como ejemplo, que las campañas que haga el Estado mexicano, si vamos desde el punto de vista de prevenir la violencia, deben ser campañas intensas, deben ser campañas permanentes, deben ser campañas, como lo decías, Luce, dirigidas precisamente a la ciudadanía para que comprenda sin tanto tecnicismo, ¿verdad?, lo que hay que hacer para prevenir estos delitos. Por eso es que yo a ustedes los felicito, porque ustedes están haciendo una campaña. Están haciendo con esto, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, una campaña de prevención. Y al respecto, pues me gustaría decirle a la ciudadanía que nos ve que es muy importante que al momento en que ustedes estén viviendo una situación en la cual sientan que hay un acoso, que hay un hostigamiento, que saben del caso de violencia, en el cual pudiera derivar en una situación más trágica, como pudiera darse una cuestión de feminicidio, pues tomen decisiones importantes en su vida. Yo decía hace un rato, mencionaba el dicho de que a grandes males, a grandes remedios. ¿Por qué? Porque podemos nosotros recurrir como decía Lucy, ¿a qué dependencias? De entrada podemos recurrir a la Procuraduría General de Justicia a poner nuestra denuncia. A mí me da mucho gusto que en este momento la Procuraduría esté dirigida por una mujer muy talentosa, con mucha experiencia y mucha capacidad.
y que puedan recurrir a presentar su denuncia, también el hecho de que puedan recurrir, algo bien importante, y me da gusto resaltarlo aquí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, tiene áreas también de orientación a la ciudadanía, acompañamiento. Si nosotros no sabemos qué hacer, ¿verdad?, o nos da miedo llegar a la Procuraduría o a una agencia del Ministerio Público, no sabemos cómo, acudamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí siempre va a haber quien los pueda apoyar, los pueda darles acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente y puedan darle el seguimiento a la misma. También yo les diría, busquen ayuda. Si ustedes tienen amigos, tienen gente de confianza, tienen familiares, porque muchas veces ocultamos esa violencia porque no queremos darle a saber a los demás o porque no queremos que nuestra familia se entere para no hacerla sufrir, claro. Pero esto lamentablemente puede devenir en otras situaciones. Entonces, y tenemos a alguien en quien confiar, hagámoslo y pidamos ese apoyo. De hecho, en estos momentos en México, pues ya hay muchas áreas en las cuales sí podemos recurrir. Podemos ahora, con el apoyo que tenemos de la tecnología, escribir un correo a alguna dependencia, buscando alguna orientación para saber qué hacer. Tenemos, por ejemplo, yo les diría, evidentemente está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podemos acudir a la Fiscalía General de la República para pedir alguna orientación, la Procuraduría General de Justicia del Estado, también tenemos los centros de justicia para mujeres, para que podamos nosotros recurrir a ello. Y también es bien importante, no se queden callados, no se queden calladas, porque ya lo decía, si tenemos a alguien a quien recurrir de confianza, hagámoslo, ¿sí? Y despojémonos de aquel miedo, aquel temor que exista, o el hecho de pensar, vuelvo a repetir, como mujeres, es que seguro va a cambiar. Esto va a pasar, dejar pasar un tiempo y va a ser diferente. No, si tenemos hijos, tomemos decisiones y pensemos que entonces ya no es el daño solo para nosotros, sino que estamos dañando emocionalmente a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, de manera general yo lo diría, ¿no? Ahora también hay muchas organizaciones civiles que pues se organizan, y acudamos a estas organizaciones también buscar ese acompañamiento para poder tener la intervención, porque ellas, la verdad es que yo tengo que reconocer el trabajo que hacen muchas activistas, tanto en Tlaxcala como a nivel nacional, en el apoyo que brindan a la mujer, en la atención que le dan, y recurramos también a estas organizaciones. Ustedes, creo que por medio de su trabajo que están desarrollando, del interés que están poniendo en este tipo de pláticas que tenemos, pues también pueden ustedes servir en un momento dado como acompañamiento, ¿verdad? Claro. Para poder decir, bueno, puedes tú acudir a tal institución y poder brindar ese apoyo, y tengan la seguridad que ustedes como personas, de entrada como personas, van a sentir esa satisfacción y ese descanso de poder ayudar a alguien. Uh-huh. Pues, muchas gracias por sus palabras, maestra. A mí también me gustaría darle un mensaje, y es que todas aquellas mujeres que lamentablemente estén pasando por alguna situación de este índole, pues hacer un llamado a que puedan presentar una denuncia, acudir a las diferentes organizaciones civiles, a las instituciones públicas que hoy en día existen para apoyo a las mujeres, y que no están solas. Ustedes pueden encontrar en alguna persona el apoyo que necesitan, y pues más que nada es eso. Bueno, como última sección del programa, queremos reconocer a una mujer tlaxcalteca que nos ha inspirado a ser mejores personas cada día, que ha servido a su estado de múltiples maneras, cuidándose por caminos de rectitud, honestidad y transparencia. Gracias, maestra Alicia Fragoso Sánchez, por ser una mujer ejemplo, una gran abogada y sobre todo una excelente ser humano. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Gracias, Lucy. Luego entrega, maestra. Gracias, Luis. Muy bonita taza, ¿eh? Muy bonita. Muchas gracias. Una artesanía tlaxcalteca, y porque es de Talavera. Exactamente, pues eso queríamos, solo recalcando el mensaje de mi compañero José Luis, pues reconocerle la labor que ha tenido como mujer en el Estado, no solo en el servicio público, ni en su amplio desempeño profesional, que si nos lo permite podremos colocar
pues toda esta experiencia en una liga para que lo puedan consultar de manera más concreta. Como docente, sembrando pues una semillita en cada uno de sus alumnos para ser mejores personas. Y este reconocimiento es una taza, si me permite mostrarla, Sí, Miss. gracias, qué bonita Es está. una taza y un plato de Talavera. Cabe destacar que es Talavera de Tlaxcala, también de San Pablo del Monte. Sí. Y pues parte es patrocinio de Talavera de la Rosa y Pulque 4 grados. Muy Entonces, bien. pues muchas gracias, Miss, por acompañarlos y pues felicidades. Gracias por estos mensajes. Nada más que agregar. Muchas gracias. No, pues yo les agradezco a los dos. Gracias, Lucy, gracias, Luis. Como lo decía al inicio, los felicito porque son jóvenes muy talentosos, jóvenes que están preocupados por trascender y lo van a lograr en sus vidas. O en algún momento lo platicamos en clase, se van a acordar de mí porque quienes se esfuerzan, se interesan en crecer y en aprender, tarde o temprano, pues van a ver consolidado el fruto de su esfuerzo. Yo les auguro que ustedes serán unos abogados con un gran prestigio y con una gran carrera profesional. Vamos a dejar que pasen solamente algunos años, porque la experiencia también tiene que amasarse y estoy segura que así va a ser. Por lo tanto, los felicito y les agradezco mucho esta invitación, pero lo que más gusto me da es que la ciudadanía, no solo el gremio de los abogados, sino que la ciudadanía se informe y sepa de esta situación tan lamentable que está sucediendo en nuestro país y a nivel mundial. Esto no es propio de México, Sí, claro. Es una cuestión solo de nuestra nación. Y que sepa cómo cuidarse y evitar esto y saber que existen instancias, que existen leyes que protegen a quien esté viviendo una situación de violencia. Y en el caso de las mujeres que somos mamás, de las mujeres que ya somos abuelas, saber que hay instituciones y hay leyes que nos protegen en caso de que veamos que si nuestros hijos o nuestros nietos están viviendo alguna situación de violencia. Gracias por todo, gracias Luis, gracias Lucy, perdón, gracias Luis por todo. Y bueno, pues esta invitación para mí ha sido muy grata. Gracias. Muchas gracias, Miss. Esperemos que les haya gustado. No olviden seguirnos en redes sociales como Jóvenes Barristas. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.